Lo que pasó esta mañana es algo que debe inquietarnos. Yo le pido a los argentinos no perdamos la calma. Todos sabemos que estamos en una situación difícil. Y todos sabemos la justicia de los reclamos. Pero todos tenemos que saber también que debemos intentar que no compliquemos más el escenario difícil que tenemos. Hay que ocuparse de una Argentina donde la pobreza ha aumentado enormemente y donde el hambre ha alcanzado a varios sectores de la Argentina. Si el presidente está dispuesto a corregir las partidas presupuestarias necesarias para que la alimentación llegue a todos los argentinos, bienvenido sea, bienvenido sea. Y lo que le pido a todos los argentinos es serenidad, porque lo peor que nos puede pasar es que los nervios abran paso a los violentos y que los violentos se lleven la salud o la vida de alguien. Yo quisiera que en eso los argentinos seamos prudentes. Es algo que hablé muchas veces con los representantes sindicales y lo han entendido siempre, antes que yo se los diga. Y a las organizaciones sociales también se los he planteado. Evitemos estar en las calles, evitemos generar situaciones que puedan llamar a la confrontación o a la violencia, porque lo único que nos falta a los argentinos es padecer la violencia. Bueno, ahí está, el evitemos estar en la calle iba hacia las organizaciones sociales que no van a evitar estar en la calle. ¿A quién le hablaba Alberto Fernández? O mejor dicho, los piqueteros que van a acampar la semana que viene y van a extender el acampe por 72 horas, ¿le hablan a Macri o le hablan a Alberto? ¿Le hablan a Macri o le hablan a Alberto? ¿O le hablan a los dos? Pero volvamos un minuto a la ley que se aprobó en diputados. Todo hace pensar que el Senado sancionaría el próximo miércoles su parte. Si el presidente provisional Federico Pinedo y el jefe del PJ Carlos Caserio pueden garantizar el quórum que se va a dar. De hecho, ya empezaron a hablar. Mientras especulamos con esto, ya se empieza a hablar y es factible, Amadeo, que en el Senado salga sin ningún problema, ¿no? Totalmente. Además, nosotros cuando tratamos un proyecto en diputados, dialogamos también con el Senado para que proyectos de esta trascendencia, Facundo, lleguen ya elaborados, de modo que no haya traspiés. Así que este es un tema que creemos que desde ese punto de vista lo podemos considerar resuelto. Pero quiero hacer un comentario sobre lo que decía este dirigente recién, ¿no? La sociedad argentina es mucho más amplia que las personas que él representa. Existen los monotributistas, existen los sectores medios que están bajo una situación de fuerte presión fiscal, y a todos ellos nosotros le hemos dado una cantidad de cambios, no iba a decir beneficios, pero no me gusta la palabra, en las últimas 2 semanas para aliviar la presión fiscal, la modificación en el monotributo, el aumento en el salario mínimo, etcétera, etcétera. Y nosotros tenemos que mantener este equilibrio, porque la clase media que nos está mirando realmente la ha pasado complicada. Hemos frenado el aumento a los combustibles, hemos dilatado el aumento de las tarifas. Entonces, lo que esta gente tiene que entender es que ellos no representan a toda la sociedad. Ahora, Eduardo, ¿por qué siguen en la calle? Porque es parte de su concepción de la política. Su concepción de la política es: yo ocupo el espacio público, me importa un cuerno lo que le pase a los demás, porque es la manera de hacerme escuchar. Y con esto creo que le voy a meter presión al sistema. Ellos no creen en el funcionamiento de la democracia por la vía del Congreso, etc. Y eso es lo que nos diferencia profundamente a nosotros desde Cambiemos respecto de la mirada que ellos tienen de la política. Para ellos, política es calle y presión. Ahora, pero no se puede pensar que detrás de los incidentes de ayer, con represión incluida de la propia policía, hay un reclamo genuino de desesperación de sectores realmente marginados, vulnerables. Reclamos genuinos existen, porque sin duda que hay gente que la está pasando mal, que la viene, y me encanta que vayamos a discutir luego lo de la pobreza, porque hay gente que viene sufriendo esto desde hace mucho tiempo. Lo sufrieron mal durante el kirchnerismo, ¿no? El gran movimiento nacional y popular nos entregó el gobierno con 32% de pobreza, y esta pobreza se ha cronificado. O sea que esto viene de muy largo. Ahora, lo que nosotros no aceptamos, y por eso Carolina Stanley dijo: al que se me pare frente al ministerio no lo recibo más, no vamos a aceptar las presiones, porque tenemos la conciencia muy tranquila que estamos haciendo todo lo necesario, que tenemos que atender a otros sectores y que no le vamos a dar el gusto a los que entienden que la violencia es la única manera de hacer política. Luis. No, mira, mi reflexión, estaba anotando acá, ¿no?
Porque vos me preguntaste hoy al pasar cómo se financia todo esto. Y la verdad que no es ¿De dónde solo... va a salir la plata? Porque estamos hablando de la ampliación de partidas públicas. Y acaba, el diputado Amadeo acaba de hacer una buena lista de un montón de otras medidas que se tomaron, que evidentemente tienden a paliar la situación esta extrema de urgencia que tenemos todos los argentinos, o muchos argentinos, no hace falta que me incluya, digamos, pero sí muchos argentinos. Y me parece que ahí es donde cabe la pregunta cómo sigue para adelante, porque vos lo que hiciste, todo lo que se está haciendo es aumentar el gasto, sin financiamiento. Todo ese aumento del gasto sin financiamiento genera más déficit. Más déficit que, como bien dijiste en tu introducción, no sabemos cómo se va a financiar. ¿Por qué? Porque no hay capacidad de emitir más deuda, no hay más posibilidad de financiarse con organismos internacionales, ni nada disponible en el mercado. Por consiguiente, se va a financiar como siempre se financió, con emisión monetaria. Pero emisión monetaria, emisión monetaria no es sinónimo de inflación. Bueno, eso es lo que te estoy diciendo. ¿Y cuánta inflación más? Bueno, no sabemos, no lo sabemos. No me preguntes porque no te lo puedo decir, o sea, no lo sé. Pero evidentemente, a menos que alguien venga y nos explique a todos que todo lo que se está haciendo ahora tiene una fuente genuina de financiamiento, se van a modificar otras partidas presupuestarias, se va a ahorrar de algún lado y demás para poder financiarlo, estás corriendo un riesgo enorme hacia adelante y lo está corriendo tanto esta administración como la otra, ¿no? Ahí Luis nos da el pie para meternos en la economía, pero antes de meternos en la economía dura, en las cifras de inflación, esto es en vivo, esto es el acampe, esto está pasando en las inmediaciones del Ministerio de Desarrollo Social, siguen acampando en el lugar, hacen cumplimiento de lo que votaron y pactaron ellos, que es no se van a ir a pesar de que el Congreso votó en particular la ley, finalmente votó la ley de emergencia alimentaria. Por lo menos hasta mañana van a estar, Hugo. Fíjate este dato, el gobierno de algún modo, el gobierno sobre todo de la Ciudad de Buenos Aires tuvo que ceder frente al no acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Social. Sí tuvieron que permitirle el acampe, que inicialmente era algo que no iban a aceptar, por supuesto junto con el corte total de las arterias principales, pero en este caso el acampe fue permitido para evitar el conflicto. Fíjate que se va corriendo de algún modo los límites y en este sentido, para evitar incidentes, hecho que no ocurrió hoy, recordemos que ayer hubo al menos 2 manifestantes heridos, también la policía. Ahora, corregime, en este caso están acampando. Ahí donde la palabra que dice bus, ese es el carril del Metrobús. Sí. Eso es lo que se terminó cortando, digamos, que era parte del acuerdo era, ustedes acampan, cortan una arteria, no pueden obstaculizar el metro. ¿Ese es el límite del Metrobús? Sí, este es el límite del Metrobús por una razón social que estos señores a veces no entienden. En el Metrobús no va la familia Fortabat. En el Metrobús va gente a trabajar que gracias al Metrobús viaja mucho mejor. Entonces nosotros no vamos a permitir que estos señores le corten la posibilidad de desplazarse a cientos de miles de personas que tienen que llegar a trabajar. Estos señores son muy impactantes, ellos quieren mostrar que son más de lo que son, pero ellos no son la sociedad argentina, como les decía antes recién. La sociedad argentina son los monotributistas, son la gente que está, los comerciantes que están vendiendo poco, y nosotros no vamos a dejarnos correr por estos señores, cuyo único objetivo en la vida es la violencia. A ver, Ceci. Pero usted dice, no son la sociedad argentina, pero son parte de la sociedad argentina y lógicamente también tienen derecho. Tienen todo el derecho del mundo. Están en una situación bastante angustiante. No, sí, ellos son una parte minoritaria de la sociedad argentina. Pero tienen derecho a manifestarse también. Pero tener derecho es respetar también el derecho del otro. Por supuesto. Entonces, tener derecho para ellos es que nosotros no tengamos derechos. Tener derechos para ellos es que el laburante que toma el Metrobús de Constitución no pueda viajar y no se lo vamos a permitir. ¿Usted cree, Amadeo, que estos sectores están movilizados con una idea de producir algún tipo de conflicto? Absolutamente. Vuelvo sobre un comentario que se hacía antes y tiene que ver con las cuestiones que decía Luis que me parecen muy interesantes. Cierto es, Luis, que nosotros tenemos un camino finito, porque tenemos que mantener dentro de lo posible el mayor equilibrio macroeconómico, pero además tenemos que llegar al 27 de octubre y al 10 de diciembre con una sociedad en paz que permita que el próximo presidente, que yo espero que sea Mauricio Macri, pueda retomar un camino de ordenamiento macro. Es finito el camino, pero estamos decididos a llevarlo adelante. Amadeo, hay algunos sectores del gobierno que retomaron el optimismo. Sí, claro. Marcos Peña, que el otro día participó de la reunión de gabinete ampliado de Rodríguez Larreta y según trascendió le fue a explicar por qué cree Marcos Peña que
Alberto Fernández va a sacar menos del 45% o 45% y eso le daría la posibilidad de ir a un balotaje. ¿Usted está dentro de los optimistas? Yo estoy dentro de los optimistas, lo estoy viendo, creo que el humor social va a empezar a cambiar. Mucha gente que cometió el error, digamos, de no ir a votar, de votar a terceros, de votarlo a Fernández para mandarnos una señal a nosotros, al ver esta realidad, al ver un frente kirchnerista o frente para todos que no tiene propuestas, que no tiene soluciones, etcétera, lo están repensando y nosotros lo captamos de nuestros militantes. Cuando nuestra gente va a hablar con los ciudadanos para poner la cara, estamos recibiendo el mensaje. Ahora,